que Jehová Jireh no solo sea esa provisión de alimento, esa provisión que pasó como en el maná o esa provisión de un milagro, pero también que sea esa provisión de la santa presencia de Dios que siempre estará en nosotros. Hola, nosotras Nosotras somos somos Rescatados. rescatados. Bienvenidos a este nuevo episodio. Ya nos hacía muchísima falta venir. Mucha falta. Queremos pedirles disculpas por ese tiempito, pero bueno, lo logramos, lo Ya en el logramos. próximo episodio se darán cuenta un poquito del por qué la ausencia. Imagínense que hace mucho tiempo, bueno, de los primeros episodios que sacamos, no sé si se acuerden, estaba la serie de ¿Quién es Dios? ¿Cuál fue el primer episodio de ¿Quién es Dios? Eso fue increíble. Dios es Dios amor. es amor. Sí, sí, sí. Pero pues hoy queremos traerles otro video acerca de esta serie, pero queremos primero saber por qué estamos haciendo esta serie. Bueno, creo que la principal razón por la cual decidimos iniciar este camino de esta serie es para básicamente que todos sepamos o reconozcamos bien la personalidad y como el carácter de Dios en todos los aspectos. Porque si bien nosotros los seres humanos somos muy complejos, pues todavía más el creador. Entonces poder como profundizar en los aspectos más importantes también nos ayuda a tener una mejor relación con él, porque si sabes con quién Total. hablas, pues es mucho más fácil. Sí, total, es cierto. Y pues también queremos como que invitarte a través de estos capítulos que tú te hagas la pregunta, bueno, ¿y cómo es mi Dios? Porque nosotras hemos intentado muchas características y bueno, faltan demasiadas, pero hazte la pregunta, ¿quién es Dios para ti? Si Dios es, no sé, es un Dios bueno, es un Dios malo, es un Dios que te consiente o es un Dios que solo te exige. Incluso creo que ese es uno de los problemas donde más batallamos como en general, porque el tener una imagen distorsionada de Dios nos dificulta estar con Él. Justamente, para los que no saben, estaba en encuentro hace poquito Yay. y uno de los ítems sobre los temas más importantes era poder reconciliar esa imagen de Dios como Abba Padre. Y yo la verdad pensé que yo tenía ese check ya. ¡Fui! Cuando yo Total. empiezo, bueno, está el tema y la administración y demás, yo me di cuenta que muchas veces uno como que no le pone cuidado a esa faceta y la descuida. O se centra en las otras facetas de Dios y a la final como que todas son importantes. A mí me pasaba algo, bueno, en el encuentro que Lau fue, cuando yo fui, yo sentí que no tenía expectativa a Dios, simplemente teníamos una relación muy así y pues no tenía tanta expectativa, pero la manera en la que Dios me encontró en ese encuentro, valga la redundancia, fue increíble y me di cuenta que a veces Dios y su presencia es mucho más de lo que pues uno piensa. Total, totalmente. Y bueno, creo que ahorita dijiste algo importante es quién es Dios para ti. Y si yo me pongo a pensar en los últimos acontecimientos, pues también estaba cumpliendo años, ha sido como muy en shock. Y yo soy de las personas que cuando cumple años como que reflexiona su vida, su paso por la existencia. Y una de las cosas más bonitas que pude vivir fue hace poquito. Valentina me organizó algo súper lindo y compartimos con unos amigos. Y fue increíble ver cómo todos, digamos que estábamos reunidos, pero se veía a Dios en cada uno de ellos. O sea, ver las risas de cada uno, ver cómo, o sea, solo verlos fue como yo sé a ciencia cierta, aunque sea un poquito, todo lo que Dios ha hecho en ellos. Y fue muy Sí. bonito ver ese gozo, ver como esa presencia de Dios en ellos. Un poquito de contexto, nosotros fuimos a un restaurante y jugamos como entre todos y hubo un momento en que todos estábamos jugando y pues no sé, fue como un momento muy lindo y de hecho una persona muy especial me hizo un comentario así, me dijo como, oye, qué lindo estar en este grupo, se está sintiendo muy lindo y yo dije como, wow, Dios, o sea, sí podemos sentir la presencia de Dios en otras personas y que todos éramos súper diferentes, chicos, vean. Uy, total. Yo para organizar eso, ay Dios mío, Jesús, Dios me dio tanta paciencia porque eran muchos horarios de muchas personas diferentes. Otros ya salieron del colegio, otros estudiaban virtual, otros estudiamos presencial. Entonces eran como muchas cosas, pero lo logramos y fue muy lindo. Sí, incluso en el momento ellos me cantaron el cumpleaños y me dieron un pedazo de pastel súper lindo. Y antes de yo soplar la vela fue como gracias a Dios por cada uno de ellos, porque es que literal, todos son polos opuestos. O sea, yo en ese momento me di cuenta que tengo amigos muy diferentes, pero fue como, wow, o sea, todos en su particularidad reflejan muchísimas cosas. Entonces, es bonito compartir y creo que ese punto conlleva de que una de las muestras de amor
o las muestras de la abundancia de Dios es precisamente cómo se representan las personas. Cuando uno va a la iglesia, se da cuenta de que todos están en su mundo. O sea, todos somos cristianos y todos estamos luchando con muchas cosas, pero todos se ven diferentes. En la alabanza uno puede ver a unas personas llorando, otras personas saltando, otros gritando, los coordinadores o las personas que también están sirviendo ahí adorando y pendiente de todos. Y es chévere ver eso. Me hiciste acordar también de un día que yo estaba repitiéndome el culto. Y entonces yo le estaba diciendo como Dios, gracias por tu iglesia, porque precisamente hice esa observación. Y es muy lindo, de verdad, pónganse a la tarea de ver a su alrededor qué es lo que está pasando con las personas. Pero en ese momento en la iglesia fue espectacular porque vi a un chico que estaba con mucha expectativa de ver la adoración de la iglesia. Otros estaban todos bravos, estaban cargados, una señora estaba agradeciendo por su milagro, otro servidor estaba atento de que todo salga bien, pero estaba feliz porque quería estar en la casa de Dios sirviendo y todos ellos tenían una misma característica y era que estaban disfrutando de la presencia de Dios. Y ahí es donde vamos a introducir un poco más el tema de hoy y es la presencia o la abundancia en la presencia de Dios. En la Biblia, pues uno a medida que la va leyendo va encontrando diferentes nombres de Dios y uno de los más interesantes es Jehová Jireh. Resulta que conocemos a Jehová Jireh, pues como ese proveedor, pero queremos mostrárselos hoy como otra manera de provisión, como la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pueblo de Israel tuvo que pasar muchas cosas, dentro de esas un desierto, y la presencia de Dios estuvo con ellos siempre en esos momentos. Entonces, que Jehová Jireh no solo sea esa provisión de alimento, esa provisión que pasó como en el maná, o esa provisión de un milagro, pero también que sea esa provisión de la santa presencia de Dios que siempre estará en nosotros. Sí, y creo que hay un puente, digámoslo así, que en el tema, es ver cómo en la historia, digamos, de ciertos personajes, ciertas personas influyentes en la Biblia, es ver cómo Dios se posaba en ellos. O precisamente, Jehová ya lo conocemos como lo que tú decías, el proveedor, entonces en todas las áreas, financiera, no sé, en salud y demás, como muchas cosas, ¿sí? Pero una, digamos que uno de los miedos, o una de las cosas que vi hace poquito con otra persona, fue como que mucha gente tiene ese miedo de no ser suficiente o no tiene como esa capacidad de ver la abundancia de Dios. O sea, es muy fácil decir, ay, sí, sí, iré, pero no es como que lo creamos en el fondo, porque siempre hay cierto límite o algo que dice como, no, es que yo no paso este check o yo no paso esto para poder recibir esa abundancia. Entonces creo que llegamos a una conclusión y es que Jehová Jireh siempre será abundancia y a veces nosotros no lo vemos así. Pero entonces, ¿qué pasa cuando Dios es abundante? O sea, ¿por qué Dios es abundante y a qué se refiere que Dios sea abundante con la presencia de Dios o el Espíritu Santo? Creo que si tú me lo preguntas a mí, con base a lo que yo he vivido, es precisamente que aún en lo inmerecido, aún con la mancha de nuestra vida, Dios se posa sobre ello. Pues hace poquito tuve una conversación con mi líder y a mí me preocupaba porque a veces yo decía, es que a veces yo entro en mi emocional y pues hay como una oración que es como 10 minutos en el cielo, o sea, como poder Sí. estar realmente en la presencia de Dios. Y a veces como que no llego a ese punto y yo, no puedo. ¿Qué estoy haciendo mal? Sí, o sea, como que algo me frenaba y la abundancia de Dios es que en todo tiempo y en todo lugar se siente la presencia de Dios. O sea, la presencia de Dios o la abundancia no es físicamente a veces visible, pero sabemos que está allí. Y un punto que me hace ver esto es como de que no hay condición, no hay contexto para recibir la presencia de Dios. Una de las historias de la Biblia que más me asombra es Sansón, o bueno, es de Sansón en los jueces. Y pues cuando ustedes lo lean o si ya lo han leído, se darán cuenta que Sansón tenía un temperamento y un carácter muy especial. Y pues tendía a tener un pecado favorito, como lo decimos nosotros. Sí, ahí reguardadito. Pero aún así decía que Dios lo eligió, que Dios se posaba sobre él. En los momentos perfectos, Dios se manifestaba en él. Literalmente dice que el Espíritu Santo estaba en él. Entonces, es ver cómo, a pesar de que si tú dices, o sea, humanamente vas a decir, no, es que Sansón era cosa seria, igualmente Dios se posaba. Y es la abundancia porque la abundancia no tiene un estatus humano para que se dé la abundancia, por decirlo de alguna manera. Total, total. Y creo que no hay un ejemplo un poco muy cercano, que es Laurita y yo pasamos, bueno, en este tiempo en que no pudimos cuadrar los tiempos, se cuadraron muchos eventos importantes en nuestras vidas. Bueno,
tuvimos también un pequeño como que freno en lo que estaba pasando, por lo menos yo, lo que estaba pasando con mi relación con Dios y yo pues les cuento un poquito. No estaba teniendo ese tiempo específico que tenía para orar con Dios y tener ese tiempo de intimidad con Él. Y eso me estaba haciendo sentir culpable. Y un momento en que detoné y cometí un error. Y yo le contaba a Laurita, y yo no, me siento horrible. O sea, fue una conversación en que yo le conté absolutamente todo lo que estaba pasando y ella me contó pues que también a veces se había sentido así. Pero luego de eso, hace poquito que nos conectamos a orar pues por el podcast, yo sentí algo muy lindo de parte de Dios y es que, bueno, Dios le habló a Laurita de una manera de un tema que me había hablado también a mí, que será un tema próximo, que es muy chévere, que es de hecho el siguiente episodio. Pero yo dije, wow, Dios, yo estaba atravesando ese problema de no tengo tiempo de intimidad con Dios, ¿qué hago? Y Laurita de pronto también tenía muchas cosas, muchos afanes, pero aún así Dios nos habló. Y entonces ahí, ¿qué pasaba ahí? Y ahí fue cuando yo empecé como a orar acerca de, wow, Dios, tú nos das de tu provisión, tú nos das de tu unción, nos das de tu palabra, nos das de tu Espíritu Santo, sin nosotros hacer nada y es inmerecido. Y es precisamente por la característica que estamos hablando hoy de Dios, que es Dios es abundante. En Filipenses 4, pues conocemos el versículo de no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, pero luego dice, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, repose sobre sus corazones. Y esa me me gustaría resaltarlo, que sobrepasa todo entendimiento. Y creo que esa es una de las características de la abundancia de Dios, la paz. Sí, creo que la abundancia puede resignificarse con muchas cosas, con gozo, con tranquilidad, con paz, con, no sé, sanidad. O sea, la abundancia es como realmente somos llenos, somos prósperos. Incluso hace poquito tuve una clase también en la iglesia que hablaba sobre prosperidad. Y Y ser próspero es poder decir como, o sea, no necesariamente tengo un Ferrari, no tengo una casa. Me acordé de la canción de Tengo Fe de Creyente.7. Pero, volviendo, es como no tengo todo esto, pero sé que soy abundante por la vida que tengo. Justamente, volviendo a lo que les dije al inicio, con mis 17, pensé en muchas cosas. Incluso tu mamá me dijo algo súper importante y me dijo, es como tu último año siendo menor de edad. Eso a mí me sonó, me ha sonado desde ese día, chicos, se los juro. Me retumba todos los días. Y es como ver esa oportunidad y con una persona muy especial estaba hablando y es como, si ustedes me hubieran preguntado hace un año, todo lo que viví el sábado no hubiera sido posible. O sea, ver a mi familia, ver, digamos que la prosperidad en el negocio, aún tener miedo o tener como, pues, algunos problemas con el tema de la universidad, poder decir como soy abundante, o bueno, tengo al que es abundante, porque yo no soy Wow. abundante, sino tengo al Dios que es dueño de todo. Y incluso, Mari, una amiga mía, estábamos cantando una canción que me está también resonando y es Volaré. Y dice como viene el día en donde vamos a volar con el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el dueño del oro y el mal de cristal. O sea, es como poder ver que estamos con el dueño de todo. Y la abundancia es eso, es tener esa paz, esa tranquilidad y es ser completos o llenados en todo aspecto. Creo que es un tema que nos emociona mucho porque podemos hablar de muchos aspectos de nuestra vida en los que pensamos que Dios era poco o que Dios no nos daba tanto, pero nos llenó de muchas bendiciones, nos llenó de muchas misericordias y creo que eso es lo lindo de hablar de Dios, que siempre vamos a llegar al punto de decir como, ¿por qué pasó esto? No, pues porque Dios es bueno y Dios nos ha bendecido, pero quiero hacerte entonces la pregunta de ¿qué pasa si estoy del otro lado? ¿Qué pasa si estoy del lado de creo que Dios está haciendo poco conmigo o tengo una necesidad que Dios todavía no ha suplido? ¿Qué pasa? ¿Cómo llegamos al lado de gracias Dios? Uy, qué plot twist, eso no me lo esperaba. Eso no lo preparamos, chicos. Pues imagínate que justamente ayer cuando estaba haciendo mi emocional, fue un día de muchas emociones y fueron muy buenas. Pero yo no sé, eso literal fue Satanás. Chicos, ayer fue un día de ataques. Ay, Literal. Dios mío. Y yo quedé como, uy, y en ese momento tú estabas hablando de que tuviste una dificultad con el tema de la relación con Dios o cómo sacar el tiempo con Dios. Y eso me hizo pensar de que yo, algo que me estaba costando y lo analicé hace poquito, es que para mí era más fácil, digamos, estar en la presencia de Dios y estar llorando y llorando y llorando y llorando, a decirle realmente verbalmente lo que está pasando.
Y es muy fuerte porque yo decía, o sea, yo pasaba esto y ya seguía leyendo mi Biblia, no sé qué, terminaba perfecto. Pero en un punto fue como, bueno, tú también tienes que verbalizar. Y a mí me frenaba, era porque para mí es más fácil sentir la presencia de Dios o como, ay, Dios está obrando en mi vida, a realmente Dios, sé que no puedo manejar esto en mi vida, obra en mi vida, ¿sabes? Es como poder admitir los problemas que tengo. Y ayer estaba en eso de la dificultad, estoy intentando verbalizar las cosas, porque también me pasan muchos aspectos, y lo que hice fue escribir. Porque yo dije, bueno, si no lo puedo decir hablado, lo puedo escribir. Y en eso yo decía, Dios, es que siento que el problema que te estoy contando es tan estúpido. O sea, yo no me imagino a Moisés diciéndole eso a Dios. Pero fue como, estoy del lado de donde siento que eres, o sea, sí, sé que eres mucho, porque literalmente estaba orando por ese tema, sé que eres mucho, pero no siento que seas mucho en esta área, que parece superflua. Y es como realmente Dios dijo como no, o sea, yo también soy abundante aún en ese aspecto estúpido que tú dices. Y por eso te doy la paz y la tranquilidad en medio de eso. No recibí una respuesta clara del cielo que dice, ¡pum! Haz esto, pero sí fue como lograste avanzar en esos pasos de bebé para que yo interactúe en ti. Entonces fue muy bonito. Mira que me parece también muy especial lo que dices porque a veces uno no reconoce su necesidad frente a Dios. Hay otro versículo que habla del pecado, bueno, dices, donde sobreabunda el pecado, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Pero eso mismo pasa con todas las situaciones que tú tienes en tu vida, todas las necesidades que tienes en tu vida. Donde hay escasez, sobreabunda la provisión, pero también donde no hay amor, sobreabunda el amor de Cristo. Y algo parecido pasó en Mateo 14 en donde, bueno, es cuando Jesús multiplica los panes y los peces y pues usualmente lo vemos como esa provisión, pero hubo un detallito antes que nos llamó mucho la atención y es que Jesús, bueno, Juan el Bautista muere. Entonces Jesús dice, quiero salir, quiero estar solo. Entonces Jesús iba estando solo, pero se encontró con la multitud. ¿Y qué pasaba cuando Jesús se encontraba con la multitud? Su compasión lo conmovía, lo que ya hablamos en otro episodio de la compasión de Dios, y empezó a sanar a los enfermos. Pero los discípulos le dijeron, no, mira, está súper tarde, acá no hay mercado, ni tampoco les vamos a gastar, que se vayan. Entonces Jesús dijo como, no, tú dales de comer. Y este punto es el que queremos tocar, que pues aparece en Mateo 14. 14 dice, cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos, lo que ya había contado. Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a la aldea a comprarse comida. Entonces más o menos estaban diciendo como no, ya, ya les diste, ya los sanaste, chao. Pero Jesús Ya dijo, fue no, suficiente por hoy. exacto. Jesús dijo, no, eso no es necesario, denles de comer ustedes. Entonces, ¿qué significa? Que Jesús vio una necesidad que los demás no habían visto. Entonces, de pronto tú vayas a la iglesia y de pronto recibas esa confrontación o recibas esa respuesta, pero tengas una necesidad de pronto en tu interior que no la sepas expresar muy bien. Y precisamente esto es lo que Jesús te dice, no, yo te tengo que dar de comer. Viniste, te sané, pero sé que tienes una necesidad, que en este caso era la comida, sé que tienes una necesidad que de pronto en mi caso era no tener una intimidad con Dios, y Dios fue abundante y me dio. ¿Y qué pasó después del milagro? Sobraron canastas. Quiere decir que Dios cuando responde, responde en abundancia. Y más o menos pasa con nosotros en cualquier situación. O sea, es decir, que Dios va a sobreabundar no solamente en el conocimiento o en la orden que necesito o que, no sé, como la petición o lo que yo pedí, por decirlo así, sino también en los otros aspectos en general. Y eso me parece muy interesante porque los discípulos, yo sería los discípulos, sinceramente. O sea, yo no sería como, ay, sí, vas a multiplicar los panes. No, simplemente yo sería, pero es que no es lógico, no hay esto, no hay esto, ya es tarde, o sea, ya no hay el panorama o el escenario perfecto para que suceda esta situación. Y aquí les dejo un pequeño versículo que Dios usó para exhortarme hace poquito, y es Proverbios 20:24. Y dice así, el Señor dirige nuestros pasos, entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Yo creo que ahí los discípulos quedaron como, ¿qué? O sea, no sabían, o sea,
yo creo que caminar con Jesús fue como clarificando que él podía hacer todo, pero igualmente en su mente humana había un patrón de que cuando hay ciertas circunstancias no se puede dar. Pero Dios desafía precisamente con su abundancia la lógica, la matemática, no sé, la biología incluso, de nuestra biología para poder entender las demás cosas. Y es por eso porque tratas de entender todo. O sea, incluso la presencia de Dios no es algo que tú puedas entender, es algo que tú simplemente vives y que Dios en su misericordia te permite vivir. O sea, no intentes entenderlo, simplemente déjate llenar de su abundancia y de la presencia, y porque cuando el Espíritu de Dios está en ti, habrá libertad, y cuando Jesús mora en ti hay vida y hay ríos de agua viva, y todo eso pasa porque Jesús es la vida, porque Dios es la vida, y es esa fuente. Entonces la fuente nunca se acaba, la fuente es abundante. Entonces déjate llenar, o sea, no intentes entenderlo, no intentes esconder, simplemente déjate llenar, porque eso es lo que Dios hace y porque Dios nos conoce a profundidad. Exactamente. Wow, me dejo sin palabras. Todos quedamos sorprendidos. Y bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que Dios haya hablado a tu corazón. Nos vemos en el siguiente. Estén pendientes Sí, va a porque estar tenemos súper muchas cosas. chévere. Sí. Así que nos vemos pronto. Los amamos. Chao. Chao.